Yo comprendo la Cátedra del Agua como un espacio público, como el espacio comunitario, que nos ha permitido encontrarnos a las personas y a las perspectivas, a los sentires y decires sobre un problema fundamental de la vida, sobre un problema fundamental de la crisis en la que está inmersa la humanidad, la sociedad, el individuo, el sujeto del que tanto se habla y del que poco comprendemos y poco sabemos. Sujeto, ¿qué es el sujeto? El sujeto es a lo que estamos adheridos en esta existencia pasajera, terrenal, transitoria. Pero estamos adheridos mientras existimos. La Cátedra del Agua nos da la oportunidad de hacer una mirada en modo pausa, en modo pedagógico, en un remirarnos hacia nosotros mismos, hacia los demás y en una mirada crítica sobre el actuar del ser humano, el actuar del habitante humano en el territorio, en el planeta. La Cátedra del Agua nos da esa oportunidad, nos da, digamos, ese privilegio de a pesar de nuestros errores y desaciertos y nuestras distracciones, de tener la oportunidad de pensarnos y de expresar con la máxima sinceridad sobre los problemas que nos atañen en este momento que es absolutamente un quiebre de la sociedad, un quiebre de las relaciones sociales y personales y de los afectos. Y quiero, por empezar, a decir lo siguiente: la tragedia de América Latina, el continente que, digamos, por azar habitamos y que por pasión vivimos, la tragedia del continente de América Latina, desde el río Bravo, se dice, ¿no?, hasta el sur del continente, hasta la Patagonia, es la tragedia de la naturaleza, es la tragedia de los pueblos que habitan esta tierra, este territorio. Y la tragedia está enraizada en el modelo de desarrollo implantado en América Latina desde hace 520 años, 525 años ya. Ese atavismo que trajeron porque hay que decirlo así, ese atavismo que vino de Europa y que fue, digamos, aquí insertado a la brava, con unos pueblos que también eran extractivistas, pero que habían aprendido de alguna manera, no digo a convivir con la naturaleza, pero de alguna manera a establecerse en el territorio y hacer una concertación, un contrato social un poco más equilibrado con la naturaleza, porque cuando llegaron los europeos esto estaba casi en estado paradisíaco, era el Edén para los europeos en su visión de mundo de encontrar un paraíso. Y en América Latina insertar esa visión del extractivismo, que es un atavismo del ser humano. El extractivismo de la naturaleza es un atavismo del ser humano, es una endemia del pensamiento, es una endemia de la actividad humana, de que solo somos capaces de resolver la existencia extrayendo de manera irresponsable, irracional, todas las is que quepan ahí, la subsistencia de la naturaleza. Ese atavismo implantado en América Latina de una manera absolutamente violenta, absolutamente destructora de la cultura, del territorio, de los recursos naturales, renovables y no renovables, o de la riqueza natural renovable y no renovable, se ha mantenido en América Latina por 500 años, y esa es nuestra tragedia. En eso se fundamenta, en eso se basa, y está tan enraizada está tan enraizada en nuestras mentalidades, en nuestros discursos, en nuestros lenguajes, que está naturalizada, la vemos como natural. Y esta crisis de la vida, de la sociedad, esta devastación de la naturaleza, nos hace colocarnos en modo pausa, a propósito de los tiempos estos de que se habla de la pausa. En modo pausa para pasar hacia la reflexión, hacia la crítica y hacia el respeto por nosotros mismos, por la naturaleza y por el otro. O sea, así nos obliga, nos conmina y nos corresponde estos tiempos a los habitantes de este continente y de América Latina de tomar la responsabilidad de decirle al mundo quiénes somos, por qué estamos en este continente, para qué estamos en este continente y qué es lo que viene para el planeta Tierra desde este continente, para el planeta. No nos debe
esa responsabilidad quedar pequeña, no nos debe quedar ajustada, al contrario, nos debe dar todo el ánimo y toda la energía para que sea desde este continente que ha replanteado este continente, ha replanteado las religiones, ha replanteado el arte, la literatura y la política, ha replanteado las sensibilidades para el mundo, es que también sea el momento de decirle a la humanidad, a los 7.600 millones de habitantes, desde este continente, desde este país, desde Colombia, desde este territorio, el territorio que llaman Santander, desde esta localidad que se llama Santurbán, decirle al mundo en la disposición y en la actitud que estamos en este momento y de por qué estamos convocados y por qué queremos estar. Es nuestra voluntad de existencia de estar en la deliberación y en decirle al mundo de manera humilde, sencilla, pero sí muy vehemente qué es lo que está sucediendo, qué es lo que podría suceder en el territorio. La Cátedra del Agua es una oportunidad para eso, es para decir nuestro SOS de la tragedia del continente, de la tragedia del pueblo latinoamericano, de la tragedia de los colombianos, de la tragedia de los habitantes de la cordillera oriental, en lo que se llama el nororiente de Colombia. Este es el espacio de la Cátedra del Agua, y creo que la Cátedra del Agua, a mí, con la que estoy muy agradecido, me ofrece la oportunidad de plantear no un pensamiento, no un pensar, pero sí una reflexión y una mirada del tema. Digamos, la primera persona, la primera, digamos, mente lúcida que en Colombia nos hizo caer en la cuenta en el siglo XX sobre el tema de la tragedia de América Latina es el maestro Gabriel García Márquez, el maestro. Y digo maestro porque es un maestro de literatura y por eso, digamos, oso o me atrevo a nombrarlo en la Cátedra del Agua, porque la Cátedra del Agua es el lugar de los maestros, es el lugar de los enseñantes, es el lugar también de los discentes, de los aprendices, de nosotros los aprendices de sociedad, de política, de economía, de los saberes que explican la tragedia de estos pueblos y la tragedia del territorio y la tragedia de la naturaleza. El maestro García Márquez dejó una frase para la posteridad que será una frase atemporal y nos dijo que yo creo que todavía no es demasiado tarde para construir una utopía que nos permita compartir la tierra. Y esa es la mística y esa es la moral que debe mover el espíritu de estos tiempos, o sea, más vigente que nunca, pero claro, y esa es la hermandad y la fraternidad que nos hace sentarnos de manera horizontal y de mirarnos a la cara para hacer una declaración de principios, una declaración de compromiso de lo que corresponde, de lo que le corresponde a los habitantes del territorio de Santurbán. La Cátedra del Agua nos acerca y nos pone a García Márquez como un faro en esta intencionalidad expresa de decirle al departamento, a Colombia, América Latina y al mundo la función estética, la función política de la institucionalidad de la Cátedra del Agua, porque la Cátedra del Agua es una institución. ¿Qué es la Cátedra del Agua? Entonces, después de tratar de jugarnos por comprender la tragedia en la que está inmersa la humanidad y el territorio y la naturaleza, entonces quiero plantear cómo comprendemos la Cátedra del Agua, cómo la concebimos, la Cátedra del Agua, los que tenemos la oportunidad de estar en su espacio. La Cátedra del Agua es una apuesta por abrir un espacio de debate y de deliberación entre las sensibilidades, las reflexiones, los que han pensado el territorio, los que han pensado los problemas, los que tienen una apuesta porque traten de que este mundo cada vez sea mejor y sea mejor para todos. Y la Cátedra del Agua propone eso. Y por supuesto, fundamentado en un dato que en un dato que no tiene negociación, el dato de la ciencia. O sea, en América Latina y en Colombia, y quiero recordarme y me quiero remontar allá en este territorio. En Colombia ya hubo Cátedra del Agua, ya hubo Cátedra de la Ciencia, ya hubo Cátedra del Conocimiento con la expedición botánica. La expedición botánica, y me salto hasta allá,
hasta a finales del siglo XVIII, es un fundamento moral, un fundamento místico de la Cátedra del Agua. La expedición botánica le dijo a Colombia, le dijo al continente cuál era nuestra riqueza, cuál era la riqueza de los habitantes de esos tiempos que tenían que defender y cuidar, que tenían que asumir y que tenían que de manera responsable cuidar. Y eso fue la expedición botánica. Esos conocimientos de la expedición botánica fueron los que posibilitaron la apropiación del territorio, la apropiación del sentido de vivir en este continente y en estas cordilleras y en estos valles alrededor del río Magdalena, en el Caribe, y le dijo a los habitantes en ese tiempo neogranadinos: mire, esto es de ustedes, esto es lo que tienen ustedes, y asuman esa responsabilidad. Y la asumimos, la asumieron nuestros antepasados, y ese legado es el que le da fundamento a la Cátedra del Agua. La vieja provincia del Socorro, la dignísima provincia del Socorro, donde nació el hoy departamento de Santander, en el año 1781 hubo también, por un conocimiento del territorio, por una apropiación del territorio, una apuesta por la resistencia en defensa del territorio y en defensa de la vida en esos tiempos. Eso es de la tradición del territorio del río Chicamocha, del territorio de los habitantes, a hacer resistencia y defender el territorio. Posterior del siglo XVII, a finales del siglo XVIII, perdón, que aparece la expedición botánica, entra las guerras de independencia y se crea un territorio absolutamente resistente contra el centro, que es lo que se llama el Estado Soberano de Santander, donde digamos emerge un pensamiento de liberalismo radical y de apertura hacia digamos, la posibilidad de construir un país y un territorio donde quepan todos, donde haya la posibilidad de encontrarse. En el siglo XIX se encuentra y es este territorio el que construye la economía política del siglo XIX, que es el otro legado que le hacen estas tierras y estos habitantes al hacer país, a la Nueva Granada y después al país de Colombia, que hasta hoy permanece el nombre. Entonces la mentalidad comunera, el espíritu comunero, el espíritu emprendedor de la economía política del siglo XIX y el siglo XX, con Santander ingresando a la historia del siglo XX con una guerra, la guerra de los 1000 días que se pierde, que pierde el radicalismo liberal en principios del siglo XX, que pierde Santander, lo pierde, la historia lo dice, lo pierde el Tolima Grande, y una parte de Cundinamarca la pierden, y entra lo que se llama Santander en el siglo XX con una pena y con un dolor de haber perdido la guerra, el radicalismo liberal, e ingresa a Santander con esa carga emocional, con esa raya en la psiquis colectiva, que estamos en estos tiempos aún resolviéndola. El territorio de Santurbán, que pertenece, digamos, visto desde una mirada de un dron al río Chicamocha, porque allá desembocan los ríos que nacen en el territorio de Santurbán, se conectan con la cuenca del río Chicamocha, ese territorio de estas breñas, de estas montañas, porque tenemos esta paradoja, en este territorio tenemos esta paradoja: aquí brotan los ríos y es rico en el nacimiento de agua, en el tránsito del agua, pero es un territorio seco. Pero hemos aprendido de la naturaleza su generosidad. El agua que nace aquí se irriga por los valles, se irriga por el nororiente, se irriga hacia Venezuela, se irriga hacia los llanos orientales, se irriga hacia el Magdalena Medio. Y hemos aprendido esa generosidad de la naturaleza, y esa es nuestra responsabilidad moral, mística, de cuidar el territorio, de hacer resistencia porque el territorio se degrade, se deteriore y se destruya. Tratar de intentar que lo vamos a lograr, intentar que no se repita en Santurbán la tragedia de América Latina, que todo lo contrario, que aquí sea una refundación de la defensa del territorio y que sea un inicio positivo, místico, y que nos vuelva a convertir y nos vuelva a dar y nos haga sanar la psiquis de que todos los esfuerzos de los habitantes de estas tierras, desde los comuneros, siglo XVIII, en el siglo XIX, el emprendimiento económico político de Santander, no se entiende la historia del país
la historia económico-política del país sin el territorio santanderiano, sino que hicieron los habitantes de esta tierra, sino que se llama la santanderianidad, que esa es la verdadera identidad, esa que está ahí invisibilizada. Y entrando en el siglo XX, con esos legados que ha hecho este territorio por hacer país, entramos en el siglo XX con la carga de la derrota del radicalismo liberal por la Guerra de los 1000 días, la batalla de Palo Negro, las escaramuzas que hubo aquí en la Concordia, en la Puerta del Sol, que ahí se selló ese tema. ¿Por qué quise recabar en ese asunto, en esta cátedra del agua? Porque esos son los fundamentos históricos, morales y políticos que hacen posible comprender por qué la sociedad santanderiana, por qué los habitantes del área metropolitana de Bucaramanga, por qué tenemos la postura de la defensa del territorio, por qué tenemos la postura de defender el páramo de Santurbán, que es donde emergen las corrientes de agua que de manera generosa la naturaleza le distribuye al oriente del país, porque es nuestra responsabilidad moral, política y mística defender lo que se llama hoy en día el agua como el valor vital, de más o menos 3 millones de habitantes. Digamos que nos favorecemos de primera instancia de la riqueza del territorio, de la riqueza natural del territorio, que es el agua. Hay una frase que se dice que es un apócrifo de Leonardo da Vinci, que plantea que no se ama lo que no se conoce y no se defiende lo que no se ama. Se dice que es de Leonardo da Vinci, y ese también es un maestro. Y Leonardo da Vinci es un maestro, y por eso, digamos, también acá, tomando anuencia su memoria, sea o no sea una frase de él, uno la consulta y realmente eso es lo que le da sentido a la enseñanza, a la pedagogía, es lo que le da sentido al conocimiento y a compartirlo. Y en la cátedra del agua, una frase, digamos que la historia de las ideas dice que la planteó Leonardo da Vinci, nos da toda la apertura para plantear la siguiente perspectiva, la siguiente mirada sobre el asunto. Pues claro que nosotros se sabe de manera científica cuál es el valor de Santurbán como el territorio en el cual emergen todas las corrientes de agua que irrigan el nororiente y parte del Valle del Magdalena, y que por supuesto van allende al Mar Caribe o al Océano Atlántico. Conocemos eso. La ciencia tiene toda una fundamentación sobre el conglomerado del ecosistema que son los páramos, sobre toda la integración, toda la conexidad que hay en el agua que proviene de montaña y que por gravedad corre de manera natural, de manera simple, por el plano inclinado de las montañas. Y es para plantear lo siguiente: si es cierto, si cierto es que lo que emociona es la patria, si es cierto que lo que nos da sentido de pertenencia es lo que nos convoca a todos y lo que nos permite realizar la vida en este territorio, si eso es cierto, entonces tiene sentido la identidad. La identidad es una fantasía para mí, es esa fantasía hermosa, poética, casi fabulosa, que se construye para que un grupo de seres humanos que habitan un territorio tengan sentido de pertenencia y se conecten y nos conectemos con el fondo de la humanidad. No tendría sentido convocarnos como habitantes de este territorio, asumiendo la responsabilidad de la defensa y el cuidado de la naturaleza en este territorio, si no nos emociona, si no nos produce emoción saber que es nuestra responsabilidad moral, política, histórica en el nororiente colombiano, en esta construcción de país, de identidad, de colombianidad, que es otra bella fantasía y es otra fábula que le permite a los habitantes de este territorio colombiano, a este 1.000.000 de kilómetros cuadrados que habitamos y a los 30.000 kilómetros cuadrados que es el departamento de Santander, y a sus 2.200.000 habitantes, si eso no nos conecta, no tiene sentido la identidad, no tiene sentido vivir bajo el cobijo de la santanderanidad o del río, o nosotros los habitantes del río Chicamocha. Por eso nos corresponde, en este intento por comprender
¿Por qué el apego místico? ¿Por qué la unidad digamos, la unidad generosa de los santanderianos, de los habitantes, de los chicamocheros? Como a mí me gusta, digamos, lo quiero decir de paso, en esta Cátedra del Agua, en la Cátedra del Agua, como somos los habitantes de esta tierra, los chicamocheros, nos convoca la defensa del páramo de Santurbán, porque es realmente lo que nos produce emoción, es lo que nos hace sentir que vivimos una patria, que tenemos una conexión, que somos capaces de hacer un nuevo contrato social con la naturaleza que nos rodea, nuestro entorno aferente, nuestro entorno cercano, y que ese es lo que le da sentido a habitar, a vivir, a tratar de hacer la vida de manera feliz, de manera tranquila o de manera comprometida en lo que llama hoy el área metropolitana, porque el área metropolitana sustenta toda su realidad, toda su actividad digamos, en el territorio de Santurbán. Pero qué tal que no comprendamos eso. Tener conciencia de territorio, tener conciencia de situación es lo que nos hace comprometidos con la defensa y el cuidado del páramo de Santurbán, o sea, y ese es un fundamento científico, un fundamento moral y un fundamento político para poderle decir a todo el nororiente colombiano, al país, a América Latina en su tragedia, de que en Santurbán hay una propuesta de defensa del territorio y que desde aquí podemos ser, digamos, los que podemos hacer vocería para el mundo, para América Latina, de que el páramo de Santurbán, uno de los 37 sistemas de páramo del país, que le provee el 70% del agua al territorio de los colombianos, estamos en la disposición civilizada, en la disposición, pero vehemente, civilizada, de comprender el territorio, de decirle a la sociedad, a las nuevas generaciones, a los niños, a toda la academia, a todos los que comprenden el tema, de decirles de que es hora de que la causa común del territorio, la causa común que nos permite hablar de manera emocionada de patria, es la defensa del territorio, el cuidado del territorio, pero no de una manera mendaza, de una manera sin fundamentos, de una manera panfletaria, no. El sentido de la responsabilidad de las primeras 2 décadas del siglo XXI es el cuidado de la naturaleza, es la inmersión en un gran problema del planeta, que es el fenómeno climático, que es digamos que es el otro aditivo, el otro insumo que justifica la comprensión del problema de la defensa del páramo de Santurbán. Es un problema complejo, por supuesto, es un problema en donde concurren todas las dimensiones, no es un problema simple, es un problema complejo, pero que a nosotros también además nos ofrece el espacio y la oportunidad de tal vez de hablar del elemento más central del fenómeno climático, que es el tema del agua. Santander, el territorio del Chicamocha y la tierra de Santurbán es probablemente, y espero que así sea reconocido, como donde es posible decirle al mundo el lugar capital y clave, capital con mayúscula, no del capitalismo, clave, que juega el agua como elemento vital, como el elemento que hace posible la vida en el territorio, o sea, que hace posible la comunidad de vida, porque ese es el otro punto que quiero plantear en la Cátedra del Agua, que es el cambio de paradigma. O sea, estamos inmersos en el fenómeno climático y estamos en el cambio de paradigma. ¿Cuál es el cambio de paradigma? El cambio de paradigma es pasar del antropocentrismo al vitalismo, que es pasar de que solamente define el futuro de un territorio, el porvenir de un territorio, el antropocentrismo, o sea, la actividad antrópica, y no, lo debe definir de manera responsable el pensamiento humano, su mística, su moral, que no creo que, como dice el maestro García Márquez, que sea demasiado tarde para que todos podamos convivir de manera pacífica en la Tierra, en este planeta. Le corresponde al ser humano, le corresponde a su inteligencia, a su pensamiento, ser capaz de comprender que hace parte de una comunidad de vida. Es decir, que si nosotros lesionamos las otras especies, nos lesionamos el Homo sapiens, lesionamos la especie humana. Que si destruimos el territorio donde está el filum, donde está nuestros cohabitantes, el filum,
destruimos, ponemos a la humanidad en un punto de no retorno, de quiebre, de destrucción. Entonces es también una invitación a comprender el paradigma que ya está, que es que el antropocentrismo ha sido una etapa superada. O sea, la invitación, digamos, el debate de fondo es que debemos superar el extractivismo como un atavismo del pensamiento, como un atavismo de la humanidad, que bienvenido el antropocentrismo cuando era necesario centrar al ser humano como sujeto del desarrollo, como sujeto y director o orientador de su vida, como autónomo de sus emociones y sus sentimientos, como el que determina el futuro, pero este es el momento de comprender de que no estamos solos, de que cohabitamos con las otras especies. Y es el paso del antropocentrismo al vitalismo, es el paso de comprender de que cada vez que desaparece una especie, de que cada vez que disminuimos el hábitat de una especie, disminuimos las posibilidades de permanencia de la humanidad en el planeta Tierra. Ese intento de repasar, no la historia, pero de repasar, digamos, en grandes hitos, el lugar del territorio del río Chicamocha en la historia del nororiente, en el trasegar del nororiente y en la construcción de país, es porque quiero, digamos, me quiero tomar un ancho para mí mismo, ¿no? para mi ánimo, para lo que a mí me emociona, para lo que a mí me adhiere a la patria, ¿no? Lo que me produce, digamos, lo que puede, digamos, erizar la piel, que eso es humano, porque es humano erizar la piel, es humano emocionarse. Lo único que hay humano son las emociones, lo otro todo se aprende. Las emociones negativas y positivas son humanas, nacen con el ser humano. Aprender a modelarlas es la cultura, es la civilización, es la sociedad, es la norma. Pero digamos que este territorio del río Chicamocha, como yo, digamos, le propongo de manera humilde a la sociedad que lo llamemos, que lo reconozcamos, esta es la cuarta vez que tiene el valor y el coraje de proponerle al país una apuesta, una idea, digamos, emergida desde acá. Porque hemos aprendido que las ideas que se pueden volver generales nacen en lo local, y eso parece una frase del sentido común, pero hay que tener conciencia del asunto y tener también el riesgo de exponerla, que hay que hacerlo. En el siglo, la historia plantea que los habitantes de la otrora provincia del Socorro, hoy en día provincia de Santander, la otrora tierra del Socorro, se vinieron de la Nueva Granada a habitar ese territorio, a habitar el nororiente. Y ahí se consolidó y se creó unas poblaciones y una, digamos, socioespacialidad que fue muy característica para los siglos XVI y XVII. Y ahí es el territorio del movimiento comunero. El movimiento comunero es una semilla de independencia contra el dominio español, que sabido es el sucedáneo de 300 años más o menos. Entramos al siglo XIX y participamos de las guerras de independencia, del acto de independencia, de los socorranos, de los charaleños, de los habitantes del río Chicamocha, que participan en la gesta libertaria liderada por los próceres de América Latina, de los Andes, que los conocemos, lo sabemos: Simón Bolívar, Santander, Francisco de Paula, Antonio José de Sucre en el sur, el recordado Higgins en Chile, el amigo Martí Artigas en el sur del Río de la Plata, etc. Eso es importante, digamos, decirlo acá de manera somera, así, un poco de manera brusco y pidiéndole una anuencia a los historiadores, para decir que ese hace parte de la conciencia histórica colectiva de los habitantes del río Chicamocha, que se conoce de manera administrativa como Departamento de Santander, hacer una proposición al territorio de la Nueva Granada en su momento y después de Colombia, siglos XIX y XX. Esa propuesta de los socorranos, la propuesta comunera, la del siglo XIX, se entiende como todo el esfuerzo industrial y creativo y productivo de la economía política que se hizo digamos, en el territorio
del Estado Soberano de Santander, el cultivo del café que entró por Santander. Y en el siglo XX, a raíz del quiebre del radicalismo liberal en los territorios que ya lo nombramos, en el Tolima Grande, en el territorio del Sumapaz y en el Gran Santander, Santander carga con, tenemos esa carga en la psiquis colectiva de que no hemos sido capaces de consolidar una idea para el país, pero yo pienso que es todo lo contrario. Las apuestas creadas y emergidas acá son los que le han dado sentido de país al territorio colombiano, sentido de nación inclusive, que bueno, los que comprenden esos conceptos saben a qué me refiero. Es que nación, digamos, es lo que ha emergido en estos territorios, que se tiene como propio y que nos produce unidad y nos produce emoción, la patria que tanto invocamos y que tanto queremos, digamos, sacar, queremos permanentemente exponer. Y el siglo XX, después de que Santander, después del año 1920, que Bucaramanga toma la decisión, los bumangueses de la época, de entrar a ser parte de la historia nacional, y nos embarcamos en una reconstrucción de la mentalidad, una construcción de la ciudad, un volver a los municipios y a las ciudades, dignas ciudades de Guanentá, Comunera, de García Rovira, de esta provincia de Soto. Santander, se encierra en sí mismo y construye una economía nuevamente, reconstruye la economía, reconstruye el ánimo, reconstruye la mística, y entramos al siglo XXI con una carga emocional, una carga de sentido y una carga y una propuesta para el país desde el nororiente, liderado desde el área metropolitana, para Santander y el país, que es la defensa del territorio, que es el cuidado de la naturaleza, que es plantearle al país y al Estado-Nación que estamos en la época de la descentralización política, de la descentralización administrativa, de las autonomías de las regiones, de las autonomías culturales, identitarias del Caribe, del gran país del Cauca, de esa voz que está, poniendo el departamento del Chocó, con el norte del Valle del Cauca, con Guapí, los llanos orientales, otra vez el Tolima Grande, volviendo a tener una manera de plantearle al país sus problemas y sus asuntos, los antioqueños con la defensa de su territorio, con la defensa de Jericó, con ese intento por volver a Medellín una ciudad segura, que tienen todo su derecho, con su debate ideológico, político, económico que está dando en este momento en el Valle de la Aburrá, y el nororiente colombiano, con Bucaramanga y Cúcuta, y con los llanos orientales, diciéndole al país que tenemos una propuesta de defensa del territorio, en una exigencia que se está dando en el mundo, no solamente en Colombia, en el mundo, que es el diálogo nación-región, centro y desarrollo regional. Entonces el tema, el asunto con mayúscula, el asunto del páramo de Santurbán es una nueva apuesta de Santander, del territorio del Chicamocha, para el país, de un diálogo nación-región de manera respetuosa. O sea, no está vigente y no va a suceder de que desde el centro le impongan a las regiones un modelo de desarrollo y un modelo de explotación en el extractivismo porque el centro así lo prefiere y así opta. No, el territorio del nororiente, el territorio de Santurbán, le propone al país el diálogo nación-región de manera respetuosa, de manera respetable y fundamentado en la ciencia, fundamentado en los marcos legales y fundamentado sobre todo en las decisiones del constituyente primario, de la soberanía, de la democracia. Entonces, y eso seguramente en Jericó, Antioquia lo están haciendo las otras propuestas de extracción que le hace resistencia a las comunidades, y el Caribe colombiano le está proponiendo al país de que construyamos país desde las regiones, no construir país pensado desde el centro de la nación, desde el centro del Estado-nación, desde el centro del país político, que es Bogotá, que es la capital colombiana, Bogotá. Está muy bien, Bogotá es la primera economía del país, es la primera que aporta al PIB, pero hay otras 5 regiones que le aportan al PIB, le aportan al PIB
el Valle de la Aburrá le aportan al PIB, el Caribe le aportan al PIB, Cali, y le aporta, el cuarto PIB del país es el PIB de Santander. Y precisamente no está basado en el extractivismo, está basado, incluso hay que tener conciencia de eso, la economía del área metropolitana se basa en industrias de emisiones cero. Y esa industria de emisiones cero es una propuesta del territorio de Santurbán para el país. Es posible hacer economía con bajos niveles de contaminación o con contaminación liviana, como se dice hoy en día, economías livianas en contaminación, con bajos niveles de CO2. Y el área metropolitana tiene desarrolladas cinco, si me lo permiten, industrias con emisiones cero: la salud, la educación, la puerta de entrada del turismo del segundo distrito turístico de Santander, que es el río Chicamocha a propósito. Y Bucaramanga hace parte de esa industria, y eso es, de manera simplista por supuesto, eso es con bajas emisiones cero. Y también tenemos el distrito de salud, y tenemos también la industria de los eventos. La industria de los eventos, que digamos que moviliza población, moviliza economía, y eso hace parte del PIB, y hacemos comercio, digamos del cruce de caminos que ha sido históricamente Bucaramanga, el área metropolitana, el territorio de Santurbán, y hacemos comercio, y eso son emisiones muy cerquita a las emisiones cero. Tenemos dos CAR, la Corporación Autónoma, la CAS, y tenemos la CMB, dos CAS, 74 municipios maneja la Corporación Autónoma de San Gil, la CAS, y 14 municipios tiene la CMB, y esos son dos CAS, y eso es un privilegio, porque tenemos industrias con emisiones cero, y hacemos con el PIB de Santander, somos el cuarto PIB del país, y está fundamentado en emisiones cero. Por supuesto tenemos extractivismo en el río Magdalena, pero el resto de la economía, y entre otras cosas el río Magdalena y el discurso del mundo va hacia una economía de transición y de reconversión energética. Y entonces estamos en Santander en un debate de punta en el tema de la economía política. Entonces, ¿cómo no proponer al país, cómo no sentir que nos corresponde la defensa del agua del territorio? ¿Cómo no sentir de que nos hemos hecho una apuesta por el PIB en emisiones cero, y que Santander no le diga al país cuál es la nueva modelo de la economía mundial, la economía verde, la economía de emisiones cero y la defensa del agua? La Cátedra del Agua es el espacio, digamos, es el espacio natural con mayúscula la N, es el espacio natural de la sociedad, es el espacio de deliberación científica, de deliberación constitucional. Todo ese contenido que está ahí, digamos, reverberante, toda esa intencionalidad expresa del movimiento social del agua, todo ese liderazgo de la institucionalidad de la alcaldía de Bucaramanga, toda esa participación de la educación, de la academia y de las nuevas ciudadanías, han hecho que la Cátedra del Agua se haya desarrollado y se haya desplegado de una manera absolutamente, digamos, emocionante, y que coadyuva en la mística, y que nos corresponde seguirla desplegando, y digamos es un acto de generosidad del territorio, pero es una obligación moral entregársela al nororiente y a Colombia, la Cátedra del Agua, que es una experiencia de aprendizaje de una manera de cómo se puede tratar un asunto en niveles de civilización y de comprensión de los problemas con la ciencia, la política y la institucionalidad. La Cátedra del Agua es realmente, promueve el despliegue de una mesa técnica, promueve la aparición de colectivos pedagógicos, gestiona el diálogo de voluntades, hace que emerja el foro convocante de la política, y hace que la comunidad se encuentre en aulas itinerantes, y le ha planteado al país las agendas del territorio, las agendas de los territorios, y digamos, como porque corresponde al tiempo de la comunicación, porque de lo que no se diga no existe, como plantea la teoría comunicativa, una comunicación en el diálogo en doble sentido, la expresión y la comprensión de los problemas de manera colectiva, que es la comunicación social de estos tiempos. Y finalmente, la Cátedra del Agua es una iniciativa
que se quiere escribir en el problema global. O sea, hacemos parte del calendario pedagógico ambiental de los problemas del fenómeno climático, del cambio climático, porque hemos recibido apoyos de diferentes partes del mundo, apoyos de América Latina y del territorio colombiano. La Cátedra del Agua es eso, es un despliegue desde Santurbán para Colombia y América Latina y el mundo.